Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Bueno, le voy a invitar que usted abra su Biblia en el libro de Josué, Antiguo Testamento, capítulo 24. Quisiera que leyéramos primero otro pasaje. Más adelante en Jueces, sigue ahí adelantito, en el capítulo 2 de Jueces. Quiero entrar con este pasaje y luego ya volvemos a Josué 24. Jueces capítulo 2, versículo 8. Es como una repetición del final del libro de Josué, pero nos dice un dato específico ahí que quiero recalcarlo. Jueces capítulo 2, versículo 8 al 10. Ok, dice así: Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, a la edad de 110 años. Lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en los montes de Efraín, al norte del monte Gaz. Y murió también toda aquella generación, la generación de Josué. Ya está hablando los que siguieron a Josué. Murió toda aquella generación, por lo que la generación que se levantó después no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Póngale atención a este pasaje. Murió toda aquella generación, están hablando de la generación que entró con Josué a la tierra prometida. Cuando habla de una generación, a veces varía, a veces no son 20 años, a veces son 40 años. Puede ser que hayan pasado 40 años de una generación, quizás más tiempo, pero cuando murieron aquella generación, se levantó otra generación con un problema. Este problema es que no conocían a Dios, ni tampoco conocían la obra que Él había hecho por Israel. Y de eso vamos a estar entonces tocando hoy. Vamos a estar hablando acerca de estas cosas que suceden como esta. Que después de que Israel salió de Egipto, fue una generación que se quejó mucho, una generación que era queja tras queja, ¿se acuerdan? Se quejaban por la sed, se quejaban por el hambre, se quejaban porque comían mucho, hasta por eso se quejaban por el frío, se quejaban por el calor, se quejaban por todo, se quejaban. Y cuando llegaron a las fronteras de la tierra prometida, unos meses después de que habían salido de Egipto, y que esa era la idea de Dios, Dios los mandó a que exploraran la tierra, un príncipe por cada tribu, y fueron a explorar la tierra prometida. Josué y Caleb, ¿se acuerdan la historia? Vinieron con noticias muy alentadoras. Ellos pusieron la mirada en las bendiciones que Dios tenía para ellos y lo que les había prometido, Dios se los iba a dar, aquella tierra. Los otros solo pusieron la mirada en las cosas negativas, porque ese es un problema. Cuando alguien solo ve lo malo, solo lo malo va a ver, nada más. Y entonces se quejaron de Moisés, se quejaron de Dios, se quejaron de que el Señor los había llevado hasta ahí para hacerlos morir, y entonces el Señor los disciplinó, trató con ellos y dijo: bueno, toda esta generación de 20 años para arriba no van a entrar a la tierra prometida, solo los de 20 años para abajo, y hasta que se acabe esta generación, 40 años van a pasar dando vueltas en el desierto, hasta que el último incrédulo, hasta que la incredulidad se acabe,
Solo los que hayan creído entran a la tierra prometida. ¿Se acuerdan de todo eso? Y Josué entonces, después de 40 años junto con Caleb, fueron los líderes que siempre Dios siguió usando para entrar a la tierra prometida. Entraron a la tierra prometida, vieron las maravillas de Dios. Los habitantes de Canaán hasta que temblaban, tenían 40 años de estar en un puro temblor. Eso dijeron en Jericó. 40 años de estar temblando porque sabían que venía el pueblo de Israel y sabían, ya conocían, había salido en Facebook y en todas las redes sociales de todo lo que había hecho Dios para sacarlos de Egipto. Y entonces en Jericó, que era una de las metrópolis de aquella época, estaban nerviosos, estaban temerosos de lo que iba a pasar cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida. Ya la sabían. Rahab, la ramera que vivía en Jericó, se los confesó, se los dijo a los espías que llegaron a la casa de ella. Dios había provocado ese temor en todos esos pueblos. Dios empezó por ahí para que tuvieran miedo y luego fue entregando de pueblo en pueblo en las manos de Israel, porque Dios había prometido que esa tierra sería para ellos. De hecho, ellos eran precaristas en ese lugar porque la tierra era de Israel. Entonces, así pasó todo el libro de Josué. Ustedes lo pueden leer con algunos altibajos por ahí, pero Dios hizo grandes cosas y usó a Josué poderosamente para entregar la tierra prometida al pueblo de Israel, poquito a poco. Cuando llegamos al capítulo 24 de Josué, y es donde vamos, es donde Josué, a partir del versículo 14, vamos a leer para no leer todo el capítulo 24. Todo el capítulo lo que está haciendo Josué es un recuento a los hijos de Israel que están ahí, de todo lo que Dios vino haciendo desde que los sacó de Egipto. Hace un resumen de todos los principales acontecimientos y cuando llega al versículo 14 les confronta y les dice, versículo 14, ahora pues temed a Jehová y servidlo con integridad y verdad. Bueno, ¿por qué venimos a este pasaje o por qué venimos a este texto? Dios puso en mi corazón compartir este texto en estos días. Tal vez a algunos les ha llegado mensajes que pongo yo en la lista de difusión. Y hace unos días creo que le mandé, en la lista de difusión, mandé un video que no quise traerlo porque no quise perder el tiempo aquí, el tiempo de aquí, en algo tan feo. Les mandé un video de una canción, un coro gay, creo que son canadienses, que ellos abiertamente le quieren decir a toda nuestra generación de personas que respetamos los absolutos de Dios que están en su palabra, de que vienen por nuestros hijos, de que están dispuestos a todo ya abiertamente, nos los quieren robar, se los quieren ganar para ellos, para las tinieblas, convencerlos desde la escuela, desde el kinder, desde el colegio, la universidad, donde sea, para que también ellos sean convencidos y arrastren a sus hermanos y a sus hermanas en sus casas. Entonces, si se acuerdan, ¿cuántos se acuerdan? Son cosas que a veces como no edifican en nada, en mucho, y más que tiene que ver con música, es una canción, esas cosas son muy espirituales, entonces pueden ir más allá de lo que a veces queremos, pero por lo menos para estar sabidos y entendidos. Esta generación, creo que más abiertamente que ninguna otra generación en el mundo, por los medios de comunicación que tenemos, se ha destapado. Y hace unos días creo que fue un ayuno que estábamos aquí, les contaba a los líderes que el lobby LGTBI y todas las letras que siguen ahí para allá, nunca se imaginaron en el mundo y en América Latina de que iba a haber alguien que se les iba a oponer. Y por ahí creo que del 2013 para acá, en una de las
conferencias principales cuando se reúnen esta gente a hacer sus conferencias. Hicieron una en Colombia y entre ellos lo hablaron y lo dijeron. Creímos que eran los gobiernos, que eran los países que nos iban a hacer la oposición. Nunca nos imaginábamos que se iba a levantar una iglesia. Incluso pensaron que la iglesia católica se iba a levantar en contra de ellos. Nunca se imaginaron que la iglesia, vamos a llamarle iglesia evangélica, así lo llamaron ellos, los cristianos, los nacidos de nuevo, se iban a levantar abiertamente en contra, luchando para que no nos quiten, no nos roben a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones. Creyeron que la iban a ver muy, muy fácil, pero ha encontrado oposición. Aunque ustedes tal vez digan, es que no, parece que van ganando. No, el Señor está con nosotros, el Señor está con la iglesia. El Señor siempre triunfa, el Señor siempre va adelante. Dios se usa de las cosas aún que parecen malas y que parece que son derrotas para cambiarlas a bien. Eso vemos en la palabra, ese es el Dios que tenemos en la palabra. Y Dios tiene siempre un as bajo la manga. Hace unos días, unos meses predicaba acerca de eso. Acuérdense del libro de Esther, cómo Dios hizo cosas maravillosas en ese tiempo. Y ahora ya van todavía más allá, y lo vimos en ese video, ya hablando directamente. ¿Ustedes creen que nosotros no nos vamos a ganar a sus hijos? Pues no los vamos a ganar y se los vamos a quitar y se los vamos a arrebatar. Pero en el nombre de Jesucristo nosotros tenemos que pararnos firmes, no solo en oración, porque con orar no se completa todo. Tenemos también que hablar, tenemos también que actuar. La fe sin hechos es una fe muerta, no solo es creer y orar. Por supuesto hay que orar y luchar en las batallas espirituales, pero también oramos para preparar el terreno, pero tenemos de nosotros hacer algo también, levantar la voz, seguir predicando el evangelio, hablarle a nuestros hijos, sembrar en ellos buenas bases, que eso creo que es lo mejor que podemos hacer, para que cuando venga el enemigo, más bien ellos, si no confunden al enemigo, por lo menos entonces, si no lo confunden, se lo ganen para Cristo. Amén, porque eso estoy seguro que puede pasar y ha pasado. Y muchos están testificando que también está pasando. Porque también, no sé si han visto en algún momento en las redes sociales de un grupo que hay de ex homosexuales y ex lesbianas que se han convertido a Cristo y se están levantando también ellos para hablar de que hay libertad en Cristo Jesús y que así como ellos fueron libres, también todos aquellos pueden ser libres como Dios los hizo libres a ellos. Y entonces, por eso el Señor me lleva a este pasaje, porque en este pasaje Josué se para firme y reta y los confronta a esta generación que vivió con él para decirles, yo estoy dispuesto a seguir haciendo la voluntad de Dios y Dios quiere que ustedes también lo hagan. Pero está en ustedes tomar la decisión, no solo por ustedes, sino por la futura generación. Y leíamos el pasaje que acabamos de leer para meditar en que Dios quiere, hermanos, Dios quiere que las cosas vayan mejor cada vez. Dios quiere que nuestros hijos conozcan a Cristo. Dios quiere que tengamos salud, que tengamos prosperidad. Dios quiere esas cosas, pero en nosotros está tomar esas decisiones también. Si lo sigo o no lo sigo, si lo obedezco o no lo obedezco, si enseño a mis hijos con mi ejemplo o no les enseño. O sea, está la responsabilidad en nosotros. Y no hay que esperar llevarse golpes para aprender esas cosas, porque a veces uno se lleva golpes y ya es demasiado tarde tal vez o tal vez va a ser muchísimo más difícil levantar lo que está caído o lo que nunca nosotros pudimos enderezar o lo que nosotros nos desentendimos y se torció mientras crecía. Este martes me levanté en la mañana a andar en bicicleta y como siempre lo hago, oro antes de salir, oro al Señor, hago mi devocional
me postro delante del Señor y le pido que me guarde, que me proteja de caerme en bicicleta, de que me atropelle un carro, que me pase por encima un camión, de que se me atraviese un perro. De todo eso le pido al Señor que me guarde. Pero si yo no tengo cuidado, ¿tiene Dios la obligación de cuidarme? Díganme ustedes. Si yo no me cuido, ¿tiene Dios la obligación? Si yo no me cuido contra el COVID, ¿tiene la obligación el Señor de cuidarme? Díganme ustedes. Pues no. Si yo no me cuido, o si a mí se me mete entre ceja y ceja y ponerme ahí en media calle, o pastorear que venga un camión y tirármele, Dios no tiene la obligación de salvarme del camión, porque fue mi decisión tirármele. Entonces les cuento esto porque después de que había andado ya por lo menos, no sé, si una hora por ahí, me fui a bajar por allá del el Bajo Sardinal y en algún momento tuve cuidado cuando iba bajando, pero luego se me olvidó y me descuidé y cuando me di cuenta había aterrizado. A la hora estaba en la clínica porque tenían que coserme y porque tenían que curarme. Y les cuento esto porque yo acepto que yo no tuve cuidado, que yo me descuidé y no era la responsabilidad de Dios, por más oración que hice para salir, cuidarme, porque quién sabe cuánto ya me había cuidado el Señor más bien. Yo soy una persona que salgo por lo menos 120 días al año en bicicleta. Y esos 120 días, no sé, si me caigo 2 es mucho. Y son caídas así nomás. Esta es la peor. Me hice un hueco aquí en la rodilla que tuvieron que coserme. Entonces por eso tuve que ir a la clínica. Pero les cuento esto porque yo decido si yo tuve cuidado y me pasó porque tuve un desperfecto mecánico o algo así, pues sí, fue un accidente. Pero la mayoría de las veces no son accidentes lo que pasa. La mayoría de las veces es que nosotros o nos desentendemos, o nosotros se nos olvida, o nosotros no ponemos atención, o que no queremos tomar la responsabilidad de las cosas. Les cuento esto porque hace un tiempo también me llama una hermana, es que oremos porque mi chiquito se acaba de quemar con la plancha. Agarró la plancha y estaba caliente, estaba hirviendo. Y, pero ¿cómo dejaron la plancha? Es que no, fue un accidente, ¿cómo un accidente? Mi mamá aplanchó y dejó la plancha ahí a la par de la cama. Eso no es un accidente. No se puede catalogar como accidente. No se puede catalogar como accidente que a un chiquito le caiga una olla de frijoles hirviendo o agua caliente. Eso no es ningún accidente, son descuidos. Y la mayoría de las veces eso pasa. Y así pasa también en cuanto a las cosas del Señor. Les traigo ejemplo, a colación esto como ejemplo. Porque dice el versículo 14, ahora pues temed a Jehová y servidlo con integridad y verdad. Vamos a estar hablando aquí de servir a Dios, porque usted sirve a Dios desde que usted se convierte a Cristo. Usted ya se convirtió a los ojos de Dios en un servidor o una servidora de Él. El contexto nos habla en ese sentido y en esa dirección, y toda la Biblia es así. Los que sirven a Dios, los que creen en el Dios de Israel, aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador, esas personas ya no sirven a otros dioses, ya no sirven a otras cosas, al mundo y a las cosas de la carne, ya no le sirven al pecado ni le sirven a Satanás, ahora le sirven a Dios. Yo no necesito entonces estar en una iglesia, ser predicador o ser evangelista, ser un profeta o ser lo que sea para servir a Dios. Yo no necesito ser un ministro de alabanza u otra cosa. A los ojos de Dios, Dios nos salvó para que le sirvamos a Él. Nadie se puede quitar el tiro de que es un servidor del Señor. Porque donde sea que usted esté y desde donde sea que usted esté, Dios le tiene o le toma en cuenta como un servidor o una servidora. Los niños son servidores y servidoras. Los adultos, los jóvenes son servidores y servidoras del Señor. Eso nos enseña la Biblia. Y aquí en este pasaje
vamos a ir leyéndolo poquito a poco, todo el pasaje, nos vamos a dar cuenta, ustedes van a ir contando ahí cuántas veces habla de servir, serviremos, servir al Señor. Varias veces lo menciona, lo repite varias veces, porque Dios nos llamó a ser servidores de Él, y aquí lo dice: ahora pues temed a Jehová y servidlo. ¿Cómo se sirve al Señor? Con integridad y verdad, porque vamos a hablar de cómo se le sirve al Señor, para que nuestra futura generación, la futura generación que viene, no le pase como pasó en tiempos de Josué, que los que venían después no conocían a Dios, no conocían al Dios de Israel, no conocían al Dios no conocían las maravillas que había hecho el Señor para sacarlos de Egipto. Nuestros hijos tienen que saber las maravillas que Dios hizo en sus vidas, las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas y las maravillas que Dios sigue haciendo en sus vidas, y eso vamos a hablarlo aquí más adelante. Entonces, se le sirve con integridad y con verdad. Al Señor se le sirve así. Integridad quiere decir algo íntegro, es algo que está en una sola pieza, que no se ha desarmado. ¿Te has visto? Cuando algo se cae el celular, bueno, en esa caída, si hubieran visto dónde quedó el celular, como a 3 metros de donde quedé yo, seguro fue lo primero que salió volando. Lo andaba aquí en la camiseta. Y tuve que después buscarlo, a ver a dónde había quedado el celular. Y gracias a Dios quedó íntegro. No le pasó, pero absolutamente nada. ¿Verdad? Lo primero que uno va a ver, ¿qué le pasó al celular? No, tiene que buscar el celular para llamar a la pastora. ¿Verdad? Pero, íntegro, hermanos, no le pasó nada, quedó en una sola pieza. Pues así tenemos que ser nosotros. Íntegros, como dice aquí, integridad, que no estamos divididos, que no estamos desarmados, o sea, que no somos de doble ánimo, como dice la Biblia, que no somos una cosa aquí y otra cosa allá. Por eso dice, y lo liga con verdad, integridad y verdad, o sea, que seamos personas verdaderas, personas genuinas, que nuestros hijos nos vean, ellos tienen que ver esa clase de padres. O si usted es el cristiano en su casa y usted tiene sobrinos, sus sobrinos tienen que ver que usted como tío o como tía es íntegro, es verdadero, que lo que habla, eso lo practica, que usted es lo que la Biblia dice que seamos. No podemos ser uno en la casa, en la iglesia, y otro en la casa, como por lo general pasa muchas veces. Padres de familia que en la iglesia son santos y santas, pero en la casa, saliendo a la calle se quitaron el disfraz y se convirtieron en lo que son, más bien se desconvirtieron. Por eso hay que convertirse, porque cuando uno se convierte es el mismo en todo lugar, ya una nueva criatura, y el que está en Cristo nueva criatura es. Y aquel viejo hombre o aquella vieja mujer no tiene que salir en ningún lado, ni en la casa, ni en el trabajo, ni en ninguna otra parte, porque tiene que hacerlo morir por el Espíritu Santo de Dios. Usted no puede decir, es que me bajé de la cruz. Eso es un dicho del diablo. Usted no tenga ese dicho nunca en su boca. Eso es de los mundanos, eso lo dicen los mundanos a cada rato. ¿Por qué nosotros tenemos que andar repitiendo lo que dice el mundo? Es que me bajé de la cruz. Es un pretexto para andar en la carne. El cristiano dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. El que ha nacido de nuevo no anda en la carne, y lo que anda en la carne lo anda muerto, viviendo solo para Cristo. Entonces, eso tienen que ver nuestros hijos, personas de verdad y de integridad, porque hoy lo vamos a dirigir a los padres para que sepan cómo debe ser, cómo debemos modelar delante de nuestros hijos el cristianismo, para que nuestras futuras generaciones sean mejores que nosotros todavía y puedan llevar el legado a otros, y Dios no tenga que andar lidiando para ver qué hace, para levantar otra vez, a ver qué hace el Señor, para levantar otra vez una nueva generación que lo conozca a Él. Y más, hermanos, cuando se trata de niños y niñas, jóvenes que están creciendo con nosotros en la iglesia. Bueno,
con integridad y verdad, pero dice también, quitad en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Oiga qué cosa, por este pasaje se da uno cuenta de que aún en medio del pueblo de Israel, de los que salieron viendo la mano poderosa de Dios, aún ellos llevaban sus dioses, los dioses a los que sirvieron cuando estaban en Egipto, porque creen que hicieron un becerro de oro, que es que se les metió el diablo ahí. No, todavía traían costumbres de Egipto, habían pasado 400 años en Egipto, aprendieron la idolatría de Egipto, necesitaban convertirse para entrar a la tierra prometida y que hubiera una nueva generación, dejar los dioses. Tanto era así que si ustedes leen en el libro de Éxodo, creo que en el capítulo 30, cuando hicieron el becerro de oro, dijeron, vamos a hacer un becerro de oro, y le dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto, y dijeron, haremos el día de hoy en conmemoración a Jehová. Oiga el sincretismo, el revoltijo que estaban haciendo. Eso significa sincretismo, una mezcla de cosas. El panteísmo de este tiempo dice que todo es Dios, los árboles son Dios, la naturaleza es Dios, la luna, las estrellas es Dios. Cuando usted abraza un árbol, abraza a Dios. Todas esas filosofías, todo eso tenemos que quitarnos de la mente, porque todo eso desvía a la gente del verdadero Dios. Solo hay un Dios. Él está en todas las cosas, pero no todas las cosas son Dios para que las adoremos. Bueno, entonces al Señor se le sirve con integridad y verdad, pero no por tradición, como les acaba de decir Josué aquí, no porque sus padres hicieron así, ustedes también lo van a hacer igual. No, quitémonos esa mentalidad, porque aunque nuestros familiares, aunque nuestros amigos no quisieron servirlo a Él, nosotros debemos romper con esas cadenas de tradición, de idolatría, de falsos dioses que hay en las familias. Cuando venimos a Cristo, ser firmes, es decir, yo voy a servir al Señor, aunque mis papás no lo crean, aunque se burlen de mí, aunque me critiquen, aunque me echen de la casa, aunque padre y madre me dejaren, dice la palabra, con todo el Señor me recogerá. Y eso es honrar al Señor. Dijo el Señor, si alguno me niega delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así de fuerte son estas cosas. Jesús lo dijo de otra forma también. El que ama a su papá y a su mamá más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Pues yo lo voy a decir más de otras formas. El que ama más a su esposa, a su esposo, más que a mí, no es digno de mí. El que ama más su trabajo que a mí, no es digno de mí. El que ama más sus filosofías y sus pensamientos, más que a mí, dice Jesús, no es digno de mí. El que ama más otras doctrinas, más que a lo que dice su palabra, los absolutos que están en la palabra de Dios, no es digno de Él. La palabra de Dios está primero que cualquier cosa. Pues entonces debemos dejar también toda tradición de hombres y seguir lo que dice el Señor aquí. Y nuestros hijos tienen que ver eso. No les enseñe que usted es cristiano porque su mamá fue cristiana o porque su abuelo, soy cristiano de tercera generación. Entonces usted también tiene que serlo. No, ya hasta ahí llegó el asunto. Porque no es por herencia o no es por tradición. Usted no puede por sí heredarle a nadie ser hijo de Dios y la salvación no se hereda. Usted tiene que hablarle a sus hijos de Cristo y modelar a sus hijos a Cristo para que ellos se conviertan, conozcan al Señor y tengan un nuevo nacimiento, nazcan de nuevo. Si algo tenemos que preocuparnos nosotros como padres es que nuestros hijos nazcan de nuevo, tengan un encuentro personal con Cristo y sean nuevas criaturas para que se salven. Esa es la idea de Dios. Bueno, dice el versículo 15, si mal os parece servir a Jehová, escogeos, les dice Josué, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Escogeos.
Y dice el versículo en el que se basa hoy este mensaje: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No hay aquí una falta gramatical de parte de Josué cuando escribe este libro. Recuerdan que nos enseñaron a decir el burro adelante para que no se espante, ¿verdad? Parece que está mal escrito. Parece que debería decir, pero mi casa y yo serviremos al Señor. No, es a propósito, es adrede, es con toda intención, porque el padre de familia va primero, porque lo que piensa el padre de familia y la madre va primero, para que así como ha creído el padre y ha creído la madre, también los hijos lo hagan. Que si el padre ha servido, yo estoy dispuesto a que mis hijos también sirvan. Entonces no tengo que pensar solo en mí. Bueno, yo soy cristiano, allá mis hijos si quieren salvarse o se van para el infierno. ¿Cuántas personas han dicho eso seguramente? Cuando ya la vieron un poquillo feilla en su casa, ya vieron que sus hijos se están desviando, que no hacen caso, que aquí, que allá, tiran la toalla. No tiremos la toalla, hermanos. Al Señor se le sirve pensando en las futuras generaciones, en nuestros hijos, en nuestros nietos y hasta en nuestros bisnietos. Porque el Señor creo que un día nos pedirá cuentas también. ¿Qué hiciste con la herencia que te di? Dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. No se desentienda de sus hijos y de sus hijas. El Señor le va a preguntar, ¿sí? Y mientras está aquí, le va a preguntar. Y siempre seguirán siendo sus hijos y sus hijas, aunque tengan 40, 50 o 60 años. Seguirán siendo sus hijos y sus hijas. Nunca será tarde para corregirlos o para por lo menos decirle lo que estás haciendo no está bien delante de Dios. Te aconsejo que hagas esto. No te enseñé desde pequeño, desde pequeña, que lo que había que hacer era esto. Preguntarle al Señor, orar a Él, buscar su rostro, buscar su dirección. Debo involucrarlos a los hijos. Entonces, según como dijo Josué aquí, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo entonces tengo que dar ejemplo de servicio para que mis hijos también lo hagan. Yo tengo que involucrarlos, yo tengo que congregarme para que mis hijos se congreguen. Porque si nunca me congrego, pues ellos no van a querer congregarse tampoco. Si nunca me ven orando, ellos tampoco van a orar. Si nunca me ven leer la palabra de Dios, pues no van a querer leer la palabra de Dios tampoco. Y yo tengo que enseñarles que a Dios hay que ponerlo primero en todas las cosas. Por eso es que para cada decisión hay que enseñarles a los hijos a orar. Bueno, papi, es que yo tengo ahorrado tanto, dice su hijo o su hija que ya está trabajando y ya tiene cierto tiempo de trabajar y se quiere comprar un carro para ir al trabajo. Tengo ahorrado tanto. Bueno hija, bueno hijo, está bien, qué lindo, qué bueno que pudiste ahorrar. Oremos a Dios para que nos dirija, para que te dirija, para saber qué carro hay que comprar. Así hay que enseñarle a los hijos, que sepan, para todas las cosas hay que orar. Quiero tal cosa, sí, oremos. Aunque usted se las pueda dar, oremos. Y después usted se las da. Para que sepan y entiendan de que siempre hay que poner a Dios primero en todas las cosas. Pero si el papá no lo hace, si el papá no pone a Dios primero, pongámosle las cosas al Señor y que nuestros hijos vean cuando lo hacemos. ¿Qué vamos a estudiar? ¿A dónde vamos a ir a pasear? Todas esas cosas, ponérselas a Dios primero. Si vamos a salir a pasear a algún lado, oremos primero. Porque por lo general no se hace así. Y yo como pastor tengo que enseñarle a la gente esas cosas. Tengo la obligación de hacerlo. De que para todo hay que poner a Dios primero. A veces hay gente que me llama, pastor, me pasé de casa. Ya te pasa, ¿cómo? El pastor ni cuenta se dio y ya vivía en otra casa. Y no oró para buscar la casa, ya lo llaman a uno, como cuando alguien compra un carro también, lo llaman a uno para que ore por el carro que ya compró. Lo llaman a uno para que ore por la casa que ya compró o se pasó porque está alquilándola. Y uno dice, no, las cosas a veces las hacen al revés.
pastor, ore por este carro, ¿y qué quiere que haga yo? Que Dios le haga un milagro, y si es un perol viejo que no sirve para nada y usted lo compró sin buscar dirección de Dios, y no le preguntó a nadie, ¿tiene Dios la obligación de convertirle su carro en un carro bueno? ¿Verdad? Para todas las cosas tenemos que orar. Bueno, los niños no pueden, o los niños no pueden, no saben tomar decisiones. Entienda esto. Porque el mundo le dice a uno, en este tiempo, la psicología, le dice, deje que los niños tomen sus propias decisiones. Y a los padres se les va la mano. Dígame usted, ¿desde cuándo un niño sabe qué comer? Estamos hablando de un niño de 0 años hasta no sé qué años. No sé si llegar hasta 14, 15 años. ¿Desde cuándo saben qué comer? ¿Desde cuándo, dígame usted, un niño sabe, tiene ganas de venir a la iglesia? ¿De cuándo un niño tiene ganas de levantarse para ir a la escuela? O sabe y tiene la responsabilidad de ir a la escuela y sabe que tiene que estudiar. ¿Desde cuándo quieren hacer las tareas? Pero muchos padres, ay no, es que no quiere hacer la tarea. Ay no, es que no quiere ir a la iglesia, entonces no lo llevamos. Mejor dejemos que él tome la decisión. Oiga, no, porque así como usted tiene que decirle a un hijo que tiene que comer, y que tiene que comerse eso, y que tiene que ir a la escuela, y que tiene que hacer la tarea, así también en las cosas del Señor tenemos que enseñarles a leer la Biblia, tenemos que sentarnos con ellos a orar, tenemos que hacerle que se les haga a ellos un hábito sano en sus vidas, pero no tenemos que ceder, porque al final los niños terminan mandando a los padres y ellos son más fuertes que sus padres en las decisiones. Los padres debemos de ser firmes para todas las cosas. Ay no, es que se me enoja, ay no, es que se me resiente. Hermanos, ¿desde cuándo un niño sabe escoger lo mejor? Díganme ustedes. Nunca. Tenemos que hacerlo nosotros. Oiga, y si los padres no tomamos 1.000.000 de decisiones por ellos, entonces estaremos criando personas hedonistas. O sea, yo hago lo que a mí me da la gana. Porque así va, así creció. Desde niño sabe que hace lo que él quiere. Porque manipuló a sus padres para que hicieran lo que él o ella querían. Y así fue creciendo. Y cuando llegó al colegio quiso hacer lo mismo con los maestros. Y cuando siguió creciendo, cuando llegó al trabajo quiso hacer lo mismo con los patrones. Pero llegará el momento en que se va a llevar un golpe fuerte. Porque se encontrará con alguien que no le permitirá ese hedonismo, por decirlo así, esa anarquía, porque la anarquía es vivir sin ninguna regla y sin ninguna ley, sin respetar nada, ¿no? A los hijos desde pequeñitos, lo hemos dicho un montón de veces y lo vuelvo a repetir, y se lo vuelvo a repetir, hay que ponerles límites, y los límites son leyes en su casa, leyes en la calle, leyes en la escuela, hay leyes en todo lado, y la palabra de Dios también tiene un montón de leyes. La palabra de Dios es todo el consejo de Dios para que nos vaya bien. Enseñémosle eso a los hijos. Les va a doler, van a llorar, van a hacer berrinches y van a patalear. Pero usted debe ser más fuerte que ellos, porque a los hijos hay que enseñarles con firmeza. Usted, si lo pone a decidir entre las cosas buenas, tal vez, o sea, usted lo puede poner a decidir. Por supuesto que hay decisiones que sí puede tomar. A un niño usted le puede decir qué blusa o qué pantalón o qué camisa quieres ponerte. Está este y este, sí, porque, para que se vayan desarrollando. Tampoco es que usted quiere que se hagan unos robots. No, también tienen que desenvolverse. Tienen que también saber qué refresco poder comerse, si salen a comer a algún lado. Qué sé yo, tantas cosas que ellos pueden tomar decisiones, pero también ellos deben saber que hay decisiones que las toman sus papás, que ellos no los pueden tomar. Y que hay cosas que también Dios, igual nosotros, que Dios toma las decisiones y yo tengo que decir, sí Señor, sí Jesús, hágase conmigo como quieras, dijo María. Bueno, padres, no teman enseñar a sus hijos, no les dé miedo corregir a sus hijos, no teman disciplinar, no teman decir que no, porque Dios está con ustedes.
Padres, criad a los hijos en disciplina y amonestación del Señor, dice la palabra. Sea obediente a Dios. Si yo soy obediente a Dios y disciplino y amonesto a mis hijos, yo voy a estar bien con Dios. Yo prefiero estar bien con Dios y que mis hijos por ahí se pongan un poquillo tristes y se pongan un poquitillo berrinchosos, pero después lo van a seguir amando a usted y la van a seguir amando, porque eso usted lo hace por amor y ellos van a ver el amor. Y van a aceptar y van a entender. Y si no lo entienden en el momento, lo entenderán después. Pero lo entenderán. Eso hizo Josué. Tomó la decisión de decir, yo no sé ustedes, dígalo usted también. Dígalo usted en su familia, en los demás de su familia. Si a ustedes no les da la gana, yo sí voy a educar a mis hijos. Dígaselo a esos que cantan esa canción. Si ustedes les da la gana, vengan por mis hijos, pero yo les voy a sembrar la bendita semilla y la palabra de Dios y se las voy a modelar para que cuando ustedes lleguen, ellos estén listos para reprender toda obra del diablo en sus vidas, en el nombre de Jesús, y tengan argumentos y estén cimentados sobre una roca, echando raíces sobre Cristo para que nada los mueva, en el nombre de Jesús. Si le va a dar un aplauso al Señor, déselo fuerte. Así debemos criarlos, que tengan bases. Instruye al niño en su camino. No lo repetimos 1000 veces. No lo repetimos 1000 veces. 1,000,000 de veces. Pero no podemos desentendernos solo porque hicieron un berrinche la primera vez y decir, bueno, que haga lo que quiera. Y ya, me rendí. ¿Quién dijo que ser padre es fácil? ¿Quién inventó eso? Es como si yo inventara que ser pastor es fácil. Predicar y enseñar es lo más fácil de ser pastor. Esto que estoy haciendo en este momento, eso es lo más fácil. Eso es lo más sencillo. O enseñarles en un discipulado o dar una consejería. Eso es lo más fácil. Lo difícil es lo otro. Ver gente rebelde, ver gente que no cambia, ver gente que sigue igual, ver gente que usted saca horas para aconsejarlo y vuelven a lo mismo, ver gente que cae y vuelve a levantarse, ver gente que sigue, o sea, esa parte es lo difícil. Gente irresponsable, gente que no quiere comprometerse, gente que no quiere servir, gente que se comporta como mundanos teniendo a Cristo. Esa es la parte difícil de un pastor. Es igual que ser un padre. Hay que sufrirla. Sufre penalidades, dijo el apóstol Pablo, como buen soldado de Jesucristo. Y como buenos padres de Jesucristo, sufran. O sea, cuando dice sufra penalidades, es soporte. Sufre penalidades, soporta las aflicciones. Porque el amor es sufrido, el amor aguanta, el amor pasa el sufrimiento. Yo por amor a mis hijos sufro eso, pero seguiré insistiéndoles y seguiré dándoles palabra, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Enfóquese en eso siempre. Bueno, sigue diciendo entonces el versículo 16. El pueblo respondió, nunca tal acontezca. Que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios Él es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Vea qué lindo eso. Servir al Señor implica enseñarles a nuestros hijos que Él nos sacó de la esclavitud y servidumbre del diablo. Qué lindo cuando nuestros hijos saben en qué anduvimos metidos. Si usted no quiere que sepan tal vez algo ya muy íntimo o alguna cosa que usted sabe que tal vez les vaya a afectar, pues guárdeselo, no se lo diga. Pero en la medida que ellos sepan quién era usted antes de conocer a Cristo y lo que Dios hizo en su vida, cuénteselos, testifica de eso, de esas cosas delante de otras personas, para que ellos vean qué cambio hizo Dios en mi papá, qué cambio hizo Dios en mi mamá. Las cosas que hace el Señor, como ellos aquí, tenemos que enseñarle a nuestros hijos que el Señor nos sacó de la servidumbre del diablo en que estábamos. Que sepas de dónde nos sacó el Señor para que ellos se acuerden y vean que nuestra vida pasada, la vida de sus padres, no era bonita sin Cristo, para que nunca se aparten y más bien den gracias. Bueno, dice más adelante, Él que ha hecho
estas grandes señales y nos ha guardado durante todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por los cuales pasamos. Servir al Señor también implica no solamente que el Señor nos sacó de la esclavitud, de la servidumbre, sino también que el Señor hizo o ha hecho grandes cosas en nuestras vidas, señales, milagros, prodigios, que Dios ha hecho cosas maravillosas. También tenemos que enseñarles a nuestros hijos cómo nos ha sanado, cómo nos ha libertado, cómo el Señor nos ha ayudado en las cosas de la vida, cómo nos ha ayudado en el trabajo, cómo hizo este milagro para que nos ascendieran, cómo, no sé, tantas cosas que ha hecho Dios. Que ellos lo sepan, cuénteselos para que sepan las maravillas de Dios, que Dios me dio esta casa tenía nada más esta platita, que por un milagro en el banco me dieron el préstamo porque era imposible que me lo dieran para poder comprar la casa donde vivimos. No sé, tantas cosas. Cuente esos milagros que Dios ha hecho a sus hijos para que ellos crezcan sabiendo todo lo que Dios ha hecho. Y también servir a Dios conlleva enseñarle a nuestros hijos que el Señor nos guarda, como dijeron aquí, que Dios nos ha guardado. Cuéntele a ellos de las cosas que Dios nos ha guardado, porque a todos nos ha guardado de cosas. Ha hecho Dios milagros guardándonos, protegiéndonos. Servir al Señor, sigue diciendo el versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podéis servir a Jehová, porque Él es un Dios santo y un Dios celoso. Oiga eso. Servir al Señor conlleva que nuestros hijos vean que Dios es un Dios exclusivo y que pide exclusividad de parte de sus hijos. Dios es un Dios celoso. Al decir Dios es un Dios celoso es que dice: yo no quiero que me tengan a mí como Dios y que también tengan otros dioses. No quiero que digan que yo estoy primero, pero tienen primero otro montón de cosas. Que para ustedes es más importante pasatiempos, que para ustedes es más importante el trabajo, que para ustedes es más importante la plata, que para ustedes es más importante hacer negocios, no sé, que para ustedes es más importante pasear, no sé, tantas otras cosas, que para usted es más importante su novio, su novia, su esposo. Dios es un Dios celoso. Él quiere exclusividad, que Él sea el primero y el principal, y eso tienen que saberlo nuestros hijos. Y entonces quiere que nosotros también seamos exclusivos para Él, o sea, solo para Él, que mi vida no esté dividida entre Él y otras cosas, o otras personas, o otras costumbres. ¿Qué pasaría? Imagínense ustedes, ¿qué pasaría si yo, que ahora estuve cantando ahí cuando empezamos, sepan que anoche estuve en un karaoke por allá cantando canciones mundanas? No me tomé ningún trago ni nada, pero estuve cantándole al diablo y al mundial, y con esta misma cuerdas vocales que me dio el Señor, que me las regaló Él, vengo aquí a cantarle a Él también. ¿Qué harían ustedes o qué pensarían? ¿Verdad? No, es que no. Yo soy un instrumento del Señor y soy solo para Él. Yo y mi casa serviremos al Señor, solo a Él. Mis ojos son de Él, mi boca es de Él. Mi garganta es de Él, mis manos son para Él, mis pies son para Él. Yo debo ser exclusivo para Él. Y les recuerdo, 1 Corintios capítulo 6, versículo no me acuerdo. Dice que fuimos comprados por precio y ya no somos nuestros. Yo ya no me pertenezco. Él me compró, yo soy de Él. No tengo derecho a hacer conmigo lo que yo quiera. Ahora soy propiedad de Él. Y Él quiere que lo hagamos por voluntad propia. Ahora te sirvo a ti, Señor, nada más. Ya yo no quiero servirle al mundo. Ya yo no quiero servirle a lo mundano. Yo ahora le quiero servir solo al Señor. Imagínense ustedes ¿qué hubiera hecho yo, por ejemplo, este martes, cuando estuve ahí en la clínica y estaba en el quirófano ese que hay en la clínica,
y entonces empiezan a buscar un bisturí ahí para cortar, o una aguja para coser, o el hilo. No, pues no encontramos hilo. Bueno, anda, mira, yo traigo aquí un poquillo de hilo, o allá hay un... No. O sea, hay cosas, hay instrumentos que son específicamente para un quirófano y deben estar limpios, estériles. Así quiere Dios que estemos nosotros, para usarnos como instrumentos para Él. Les pongo otro ejemplo. Si usted llega a mi casa y yo le ofrezco, voy a darle un fresquito, quiero un fresquito, ¿sí? Bueno, me voy para el fregadero donde están los trastos sucios que quedaron ahí de la mañana. Y entonces agarra, mira este vasillo, no, se ve limpio. Y le echo el fresquito para que usted se lo tome. ¿Qué haría usted? Instrumento sucio use. Pues Dios quiere que seamos instrumentos lavaditos, que estemos ya en la alacena para llegar nada más tomar. Aquello está limpio, lavadito. Esto es lo que voy a usar. Aquello no lo uso porque todavía está sucio. Dios usa instrumentos exclusivos para Él, limpios, solo para eso. O que yo le dé a usted en el trasto que le doy de dar de comer a los gatos, le dé a usted almuerzo. No, eso es para los gatos. A usted le doy en un platito limpio. Esas cosas quiere Dios. Dios quiere que nosotros seamos un instrumento para que Él lo pueda usar en cualquier momento. Y tenemos que entonces darle ese ejemplo a nuestros hijos y a nuestras hijas para que hagan lo mismo. Bueno, el 7. Servir al Señor conlleva que nuestros hijos vean que Dios expulsa a nuestros enemigos. Eso decía el pasaje, que Dios expulsó a nuestros enemigos de nuestros contornos, que Él es el que hace ese trabajo. Versículo 19 dice, no podéis servir a Jehová porque Él es un Dios santo y celoso, que no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. El 20 dice, si dejáis a Jehová y servid a dioses ajenos, Él se volverá contra vosotros, os hará el mal y os destruirá después que os ha hecho tanto bien. Mire, esto lo dice la palabra. Dios disciplina a sus hijos desobedientes. Por aquí lo teníamos más adelante. Servir al Señor implica enseñarles a nuestros hijos que el Señor también disciplina. Vamos más adelante. Josué dice el versículo 21. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirlo. Testigos somos, respondieron ellos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos, porque servir al Señor también implica enseñarles a nuestros hijos a guardar su corazón para Dios, sus pensamientos para Dios, que se inclinen a Él. Pero yo tengo que darles ese ejemplo. Servir a Dios implica también, o significa enseñarle a nuestros hijos que no pueden vivir, como les decía ahora, una anarquía, sin palabra, sin ley, sino que Dios tiene sus estatutos aquí, que la Biblia es todo el consejo de Dios. Mire lo que sigue diciendo. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomó una gran piedra y la plantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, esta piedra nos servirá de testigo porque ella ha oído todas las palabras que Jehová os ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Después despidió Josué al pueblo y cada uno volvió a su posesión. Servir al Señor implica entonces que ellos sepan que hay leyes, que hay palabra de Dios, que hay un libro que es la palabra de Dios, que es todo el consejo de Dios, que hay que respetar y que no hay que mentir a Dios, ni a ninguna persona hay que mentirle. Que tocan la puerta, no vaya, diga que no estoy. Que llaman por teléfono, no diga que me estoy bañando. Ya está, ya usted le enseñó a mentir a sus hijos, porque usted dice que es cristiano y va a una iglesia. Que no diga malas palabras,
pero solo malas palabras le oyen decir a usted cuando se enoja. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para edificación. ¿Cuántas veces les he dicho, mire, si lo que usted habla en la calle no lo puede venir a decir aquí a la iglesia, o no lo puede decir delante de todos nosotros, es que lo que usted habla no sirve para nada, es porquería? Si lo que usted habla, lo puede venir a hablar, si como usted habla en su casa, puede venir a hablar aquí en la iglesia, que todo el mundo lo escuche, porque usted no le da nada y no pasa nada. Si usted lo dice, entonces tenga por seguro de que usted es una persona que habla bien. ¿Verdad? Dijo Santiago, si lo que sale de nuestra boca es agua amarga, no puede ser que vengamos luego a darle de nuestra misma boca agua dulce al Señor. O sea, de nuestra boca no puede salir, de un mismo manantial, dice, no puede salir agua amarga y agua dulce. No. Cuando yo entendí eso, que yo era la persona más mal hablada, podía hacer competencia con otros, porque parece que el mundo quiere que el más mal hablado, como que el que habla más feo es el mejor. No sé si ustedes han visto eso en las familias, el que habla más feo cuando cuentan un chiste o cuando están hablando de algo ahí en la calle. Nosotros que tenemos la casa pegada a la calle, ustedes no saben las cosas que oímos cuando la gente va caminando ahí por la calle hablando, algunos por teléfono, otros entre ellos, los jóvenes cuando pasan, los viejos también. Cada vulgaridad y cada palabra soez, y uno dice como si fuera que el que más repite mae, mejor no digo las palabras porque no, parece que hay una competencia por decir lo peor. Mujeres que usted dice, no, es que en un hombre se ve feo, se oye horrible, y el peor en una mujer. Y como les decía, cuando yo leí Santiago capítulo 3, y si usted nunca lo ha leído, léaselo, eso cambió mi vida, pero cambió mi vida de un día para otro. De un día para otro, no tuve que entrar en un proceso para ir santificando mi lengua. No, yo tomé la decisión, entendí que mi lengua solo puede bendecir a Dios y no puede maldecir a la gente. Con la misma lengua con que bendigo a Dios en la iglesia, no puede ser que le vaya a decir hijo de tal o le vaya a decir cosas malas a la gente en la calle. Dios no recibe eso. Yo no puedo venir a alabar a Dios y glorificar su nombre con una lengua podrida, una lengua sucia. No. Dios no va a recibir aquella adoración. Así como el Señor no recibía cuando le llevaban un animalito en sacrificio al templo. Había que llevarle el mejor animalito. No se le podía llevar nada con defecto. Pero había gente que le llevaba el malito, el que salió defectuoso, el que salió con una pata quebrada, el que salió con un ojo tuerto, ¿verdad? O el que salió con la oreja caída, el que salió lleno de sarna, o el que traía parásitos. A ese le llevamos porque es el más malo, el que no cuesta nada. Esos sacrificios nunca los recibía Dios. Como dijo David, yo no le voy a dar al Señor sacrificio que yo le pueda dar, que me tiene que costar, dice él. Cuando un hombre le dijo, te regalo esta heredad y te regalo los bueyes y te regalo la leña, todo para que le lleves un sacrificio al Señor, te lo regalo, le dijo, porque David era el rey. Y él dijo, no, yo pago por eso, porque yo no le voy a dar al Señor nada que yo no pague, que no me cueste, que no se lo dé desde dentro de mí. Bueno, pues así se le sirve al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor, y nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras nietas y toda la familia tiene que ver que usted es como Josué. ¿Para qué? Para que la futura generación crezca igual y sigan viendo el ejemplo de los papás, de los abuelos, de los tíos y de todos. Porque yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decirle eso al Señor hoy? Señor, yo y mi casa seguiremos sirviendo al Señor. Usted puede decir, bueno, sí, pero es que siempre lo hemos hecho, pastor. Pero diga, yo y mi casa seguiremos haciéndolo. No vamos a aflojar. Y yo como abuelo no voy a aflojar para enseñarle a mis nietos también
como es un abuelo en Cristo o una abuela. Y yo como padre, o yo como tío o como tía, porque resulta que mis sobrinos no tienen un ejemplo, solo yo les voy a enseñar a orar, les voy a enseñar a leer la palabra, les voy a llevar a cantarle al Señor, les voy a enseñar qué se debe oír, qué se debe escuchar, qué se debe ver, por qué esto sí, por qué aquello no. Señor, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser esos Josués que levanta una generación, Señor Dios, que te respeta, Padre, para que la generación que venga siga adelante, Señor, creyendo y siguiéndote a ti, Señor.